Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Estamos continuando con el ciclo de conferencias ética comunitaria que dictó nuestro maestro Enrique Dussel el año 1995 en la ciudad de La Paz. Y tenemos para presentar ahora el audio 5, en donde Dussel, es decir, la sesión número 5, en donde Dussel recupera su perspectiva todavía profundamente cristiana, recurriendo a su interpretación muy parecida sobre todo a la teología de la liberación de aquellos años, y en gran medida tiene que ver sobre todo con una expresión de la teología en términos políticos. Se podría decir de la teología política. Y recurriendo al ejemplo sobre todo dentro de un discurso que da Jesús de Nazaret, donde compara al pueblo de su tiempo, a los fariseos, con el pueblo que es en gran medida el cómplice del asesinato de los profetas, todavía siglos antes, ¿no? Y en ese sentido, pues termina de alguna forma indicando que la ley puede ser también cómplice de la muerte, sobre todo de los más oprimidos. Entonces Dussel cita a Pablo de Tarso para hablar, por ejemplo, de las obras y de la fe. Y asimismo, como la fe sin obras, este tema tiene que ver con la carta de Santiago. Dussel empieza a explicar también cuáles son las fuentes de alguna manera para leer de esta forma a Pablo de Tarso, porque posteriormente hay nuevas interpretaciones, especialmente en la actualidad, en este último tiempo. Por ejemplo, un texto de Alan Badiou sobre Pablo de Tarso, o también podemos citar a Slavoj Žižek cuando él habla, por ejemplo, del núcleo perverso del cristianismo, donde incluso Žižek recomienda pasar por la experiencia cristiana para comprender el materialismo dialéctico. Estas son palabras de Žižek mismo, pero que Enrique Dussel lo había dicho por lo menos una década antes, ¿no? Que lo había planteado también la importancia de entender los textos bíblicos para la transformación política. Lo mismo que Alain Badiou plantea posteriormente. Pero Dussel va más allá, creo, en este audio, porque habla de la Iglesia y el Estado, entendiendo que deberían, en última instancia, ser lo mismo para nosotros, es decir, para quienes busquen la liberación, debería entendérselas como algo, como el mismo quehacer, ¿no? Como tuvieran el mismo quehacer. Es decir, construir el reino de Dios. En gran medida, esto tiene que ver con una perspectiva, como habíamos dicho, cristiana. También nos recuerda, sobre todo, que la cristiandad comienza con Carlomagno, una revisión histórica. Por eso hay que entender un poco la diferencia que hay de siglos y de hechos históricos que ocurren desde el 325, desde Constantino, pero posteriormente, siglos después, ocurre lo de Carlomagno, ¿no? Entonces, la cristiandad es un fenómeno posterior, no es un fenómeno con el que nace el cristianismo, sino que es un fenómeno que va siendo todavía siglos después. Pero también es importante pensar de modo radical esta perspectiva cristiana al interior de los pueblos, ¿no? A los pueblos indígenas especialmente, y entender un poco qué tiene que ver la interpretación del marxismo tradicional ateo, que muchas veces cobra las dirigencias, pero que no es el sentir de los pueblos. Los pueblos son profundamente creyentes, así lo plantea también el doctor Enrique Dussel en estos audios, y por ello hay que hablar al pueblo y no hay que dejar, digamos, de alguna medida de la perspectiva de un cristianismo de la liberación. Ese es el audio 5 y también está conmigo Felipe Terán para hacer un comentario sobre este audio, invitarles a todos para que puedan escuchar esta nueva sesión. Muchas gracias, Nelson. Y es muy importante este audio de Dussel porque principalmente nos está hablando de un tema del problema de la ley. Y en el problema de la ley, Dussel está haciendo mención a la carta a los romanos escrita por Pablo. Y en la carta a los romanos va a hacer referencia principalmente a la crítica que está haciendo Pablo a la ley, ¿no? Enrique dice que Pablo era un gran estudioso de la ley, un gran celoso de la ley, ¿no? Pero asimismo en la carta a los romanos dice un hecho fundamental, es cumplir la ley ser justo, o sea, por cumplir la ley ya eres justo. Y Enrique Dussel, retomando de Pablo, dice, no, o sea, la justicia no está en cumplir la ley, sino la justicia va a estar en poder ayudar al pobre, en el poder ayudar a la viuda,
en poder ayudar al huérfano, al que no tiene. Ahí está la justicia. ¿Y esa justicia se corresponde con la ley? No, porque la ley puede ser la ley del orden dominante. Entonces, cuando él habla de Pablo de Tarso, habla de Jesucristo, está hablando de que la ley a la que están criticando es la ley de aquel orden dominante romano que está oprimiendo al pueblo, la orden del sistema, la ley del sistema, pero por el otro lado, la justicia no está en cumplir esa ley, sino la justicia está en ir más allá de esa ley para poderle hacerle justicia al pueblo. No, en audios posteriores aclararemos muy bien qué es esta idea de pueblo que tiene Dussel, pero es fundamental en entender esto, porque a veces creemos que por cumplir la ley hacemos justicia, pero eso puede sonar simplemente una excusa para seguir sosteniendo un orden de dominación, ¿no? Y este sostenimiento del orden de dominación se hace a partir de la ley. Romper eso y entender que la ley es hacerle justicia al otro, ese es el verdadero sentido de justicia. Y eso es lo que Pablo de Tarso le va a llamar hacer justicia porque tenemos fe, ¿no? Por la fe, por las obras, no en sí, simplemente por la ley. Entonces queremos invitarlos a escuchar este audio número 5 y una vez más, gracias por escucharnos y si les gusta este trabajo, compartan y denle me gusta. La crítica a la religión es el origen de toda crítica política y también religiosa. Cuando alguien crea que el feudalismo ha sido revelado por Dios, o la monarquía, o el capitalismo, entonces hay que empezar a hacer la crítica a esa religión para permitir la crítica después del Estado, de la economía o del derecho. Y en el caso de una religión que justifica la dominación, es un opio de un pueblo. Y eso lo digo yo, lo dice cualquiera. ¿Y qué hay que hacer? Esa religión que justifica la dominación, hay que negarla, porque la religión de Jesús y del pueblo de Israel es una religión que justifica la liberación y no la opresión. Y esa no hay que negarla. Lo que pasa es que Marx no lo vio, nadie se lo mostró, de tal manera que él no vislumbró la posibilidad de que la religión justificara la liberación de los pobres. Eso no lo vio. Por ahí lo vio un poco Engels cuando hizo un comentario al Apocalipsis. Y entonces vio que el Dios de Israel había sido la motivación de la salida de Egipto de los esclavos. Pero muy poquito. Quiere decir entonces que ellos negaron la religión de opresión y no vieron claro una religión de liberación. Ese fue el problema. Ahora, es a nosotros demostrarle eso, que hay una religión de liberación y que no toda. Entonces, la religión de dominación es el opio del pueblo, es ortodoxo. Y la crítica a la religión es el comienzo de toda crítica de un Estado, de una economía o de una jurisprudencia que se basa en esta religión de dominación, es perfectamente ortodoxo. Más, Jesús hizo eso. Jesús comenzó por la crítica de la religión de Israel y criticó todas las estructuras de la religión de Israel. Así que él fue un crítico de la religión, Jesús. Lo que pasa es que funda otra manera de ver las cosas. Ahora, Marx no vio esa manera o no logró verlas del todo. Eso es la respuesta a estos textos. Yo he leído estos textos en muchas partes. Me acuerdo de un seminario en la India, en Sri Lanka, en Colombo, como 40 participantes. Leímos todos los textos de religión de Marx desde su juventud hasta la muerte. Eran unos 40 participantes. Había unos 8 monjes budistas de anaranjado. Había unos 7, 8 miembros del Partido Comunista de Sri Lanka y otros cristianos. Era un paisaje aquello maravilloso para sacar una foto. Y leímos los textos y usted no se imagina. Cada texto que íbamos leyendo, al interpretarlo en el contexto y en la intención real, podía ser asumido por un cristiano. Nada de lo que Marx dijo es objetivamente negado. Él dice, por ejemplo, el ateísmo, ¿pero de qué Dios? Del fetichismo. Entonces, ser ateos del fetiche, pues es buen camino. Si yo soy ateo del capital, está muy bien. Ahora, hay muchos cristianos que creen en Dios y también en capital, y lo que pasa es que se han confundido. Entonces, si alguien me dice ateo, yo le digo, ¿de qué Dios? Y si me dicen creyente, le pregunto, ¿de qué Dios? Y muchas veces los ateos son ateos del fetiche, aunque no conozcan al Dios de Israel. Y muchos cristianos
son adoradores del fetiche y niegan al Dios de Israel y de Jesús. Entonces, tener mucho cuidado. El problema no es el ateísmo, el problema es a qué Dios servimos, porque no hay ateos, algún Dios servimos siempre. En fin, a algunos les parecerían muchas palabras, pero yo lo he escrito eso en un librito, que lo vi ayer, que las Paulinas lo tienen, se llama Las metáforas teológicas de Marx. De esto no voy a hablar en la universidad para no confundir los lenguajes, pero esta tarde voy a llevar un texto de Marx muy clarito, donde él dice que esta asociación de ateos socialistas no entra en el internacional, y no los deja entrar porque es una sección teológica, y por lo tanto no entran. Y entonces Marx estaba en contra del ateísmo militante, eso está claro. Entonces el estalinismo confundió todo y hizo grandes errores. Yo esta vez me propuse un curso pequeño de ética, muchas veces he dado un curso de historia, entonces en la historia podríamos ver todos estos, como tú dices, matrimonios, divorcios y nuevamente matrimonios, ¿no? Efectivamente la Iglesia tiene una larga historia y en este momento, 1995, pues estamos en un momento crítico porque pues el Vaticano tiene una cierta visión de cómo debe ser la Iglesia, y América Latina, después del gran proceso de profecía a partir de la renovación en el Vaticano y Medellín, tiene en algunos grupos otra visión. Lo que pasa es que la Iglesia es compleja y es contradictoria en muchos aspectos. Y eso hay que aceptarlo, y quiero hablar hoy bastante de estos puntos. Esas contradicciones son inevitables y hay que conocerlas, cómo funcionan, y manejarse dentro de ellas. Y no puede no ser así. Es decir, sería una iglesia de ángeles no empíricamente posible. Entonces hay que tomar las cosas con naturalidad y saber que funcionan de esa manera. Y por ejemplo, si a mí me persiguen y no me dejan enseñar teología en una facultad, o yo envío un artículo y me lo vetan, no me pongo a llorar. Yo sé que está bien y que es así las cosas y sigo luchando igual. Ahora, cuando me lo aceptan, digo, se equivocaron. No se dieron cuenta de lo que escribí, así que muy bien, y me pongo muy contento. Pero esto tiene que ser parte de justamente conocer cómo son la lógica de las cosas. Jesús, cuando lo van a condenar, no se pone a llorar o dice, ay de mí. Sabía perfectamente lo que estaba comprometiéndose y lo asume, pero lo asume de tal manera que sigue cumpliendo su función. Y sigue, el que lo hace el que lo hace escandaliza a todos y se niega a sí mismo. Es decir, el Sanedrín y las autoridades de Jerusalén y todos que matan a Jesús, al hacerlo, se desautorizan. Y entonces los apóstoles, al entender todo aquello, recién reciben el mensaje. Jesús sabe que tiene que pasar por todas estas cosas, y toda persona inteligente igual. Monseñor Romero tiene plena conciencia de eso, y sabe que cada día lo pueden matar. Y asume el hecho, y cuando muere, pues estaba preparado para eso, no tenía ninguna defensa. Él decía, miren, en Puebla estuvo, hablando de Puebla, estaba Romero allá, y nos reunimos unos meses antes de su muerte, y entonces él decía, la situación está peligrosa, a mí me van a matar. Entonces se reunieron 40 obispos, hicieron una carta en favor de la pastoral de Monseñor Romero, y se hizo pública, yo tengo el original, con la firma de los obispos. Y entonces se hizo conocer en Salvador para decirle al ejército, hay muchos obispos que estamos con Romero. Él sabía, pero él no podía echarse atrás. Pero él sabía a su vez que esa persecución que le hacían era contra los que le perseguían. Y efectivamente, al fin, Monseñor Romero, pues va a ser una figura que quizás va a ser el símbolo del siglo XX. Del siglo XX, porque va a morir en las condiciones más que diría yo, en la encrucijada más propia. Es un hombre que muere después de comprometerse con el pueblo en una lucha propiamente martirial, en el momento que está celebrando la misa, como el sacrificio de la propia misa que está celebrando. Es una cosa impresionante, una cosa que ustedes vamos a ir viendo con los años lo que significó esto. Yo, mi historia de la Iglesia, última edición, la 7ª, pongo una foto, el Papa hincado ante una foto de Monseñor Romero orando. Entonces digo, muy bien, ahí sí estás orando bien. Es decir, el Papa orando, por supuesto, Monseñor Romero es un santo y el Papa es solamente un Papa, que hay que ver qué lugar va a ocupar en el reino de los cielos, pero el Monseñor Romero sí lo va a ocupar importante. Entonces, quiero ahora justo
tocar este tema. Voy a tocar unos 4 o 5 puntos, se los digo desde antes y lo vamos a ir viendo de a poco. Voy a volver sobre la legalidad moral y la ilegalidad ética en ese punto, la relación entre la heroicidad política y el martirio eclesial, el hacer una reflexión teológica sobre este punto, y después ya entonces una cuestión más concreta en vista de las que estoy dando a la noche. A la noche estoy dando una visión de un filósofo economista. Pero ¿cómo hacer teología con esas categorías? Entonces voy a hablar algo de relaciones de productores y praxis del pueblo, y después quizás empezar sobre una ética del trabajo. Entonces van a ser hoy 4 o 5 pinceladas sobre unos temas, pero da la casualidad que justo sobre Iglesia y Estado, y también sobre el problema de la persecución, diríamos así. Entonces, el primero vuelvo sobre este tema, que ya lo mostré un poco rápidamente, que sería la legalidad de un sistema y la ilegalidad del profeta. Pero esto está muy bien planteado en un gran teólogo que se llama San Pablo. Este es el problema de San Pablo, todo San Pablo. San Pablo no es un apóstol, sino que es un convertido después. Y entonces es ya que recibe el testimonio de Jesús por los que lo vieron, él ya no lo vio. Y entonces él ya piensa las cosas. Y entonces San Pablo es un gran teólogo. Entonces miren en Romanos 3:27, dice así: y ahora, ¿dónde queda el orgullo de Israel, no? Eliminado. ¿Por qué régimen? ¿Por el de las obras? No, al contrario, por el régimen de la fe. Porque esta es nuestra tesis, que el hombre se rehabilita por la fe independientemente de la observancia de la ley. Saben que estos son los textos que llevaron a la disputa entre católicos y protestantes. Pues los dos no tenían razón. O los dos vieron un aspecto, pero no vieron lo complejo. Y San Pablo sigue en otro texto, 7:5 de los Romanos: cuando estabais sujetos a los bajos instintos, las pasiones pecaminosas que atiza la ley, activaban en vuestro cuerpo una fecundidad de muerte. Ahora, en cambio, al morir a lo que nos tenía atrapados, quedamos libres de la ley. Así podemos servir en virtud de un espíritu nuevo, no de un código anticuado. Hay un código anticuado, hay una ley antigua, pero ahora hay un espíritu nuevo. Entonces, ¿de qué está hablando San Pablo? ¿Y esto tiene alguna actualidad? Bueno, esto tiene una actualidad completa, porque es justamente todo este problema que yo les indicaba. Primero, voy a repetir la idea. La moralidad o un sistema establecido puede ser el Estado. Y esto que hice aquí pues me sirve. El Estado fundado en la ley, en la religión, es la cristiandad. Entonces era un Estado cristiano. Y en este punto propio Marx dice: díganme de dónde han sacado un Estado cristiano. Lean los padres de la Iglesia y San Agustín. ¿Y de dónde pueden sacar eso? Pues sí, que a Marx no se lo conoce mucho, pero él conocía a los padres de la Iglesia. Porque San Agustín justo había hablado de la ciudad de Dios y de la ciudad del demonio. Y entonces, una ciudad que fuera una ciudad terrestre, que fuera al mismo tiempo cristiana, era una contradicción. Entonces, la cristiandad, por ejemplo, europea, es un cierto ethos, dije ayer, y tiene una cierta ley. Entonces, San Pablo está hablando de Israel, del Antiguo Testamento y de Jesús. Pero eso también vale para nosotros, porque también nosotros en cualquier momento somos un buen boliviano, que cumplimos la ley y que cumplimos todas las exigencias y que respetamos a las personas y a las instituciones, y de pronto eso ya no va a funcionar más. ¿Por qué? Porque va a haber la fe, dice San Pablo. Y la fe es lo mismo que yo decía ayer, lo que yo iba a llamar la ética, pero la ética como crítica. Es decir, la fe va a ser algo que no simplemente cumple la ley, y en este caso las obras para San Pablo, las obras, son las obras de la ley. Ahora, cuando leemos en cambio las epístolas de Santiago,
Él dice, es la praxis, las obras las que salvan, y no el creer, porque hasta los demonios creen. Es decir, hasta los demonios pueden decir, este es el Cristo, el Hijo de Dios. Creen, pero después no hacen nada. Entonces, lo que dice Santiago no está en contra de esto, sino que son categorías distintas a otro nivel, se los voy a mostrar después. Entonces, no hay ninguna contradicción, lo que pasa es que eran otras categorías. Entonces, ahora vamos a ver un poco esto de la ley y de la fe. Entonces, primero, la ley son los sistemas establecidos. Son, por ejemplo, una perfecta ama de casa, según las costumbres. La mujer tiene que estar en casa, tiene que ser obediente, tiene que trabajar para el Señor, tiene que educar los hijos, tiene que ser fiel. Entonces, todo una moralidad de la mujer. El varón, en cambio, puede tener otras exigencias. Esa ley de la moralidad de la perfecta ama de casa es lo que va a poner en cuestión la fe, desde la exterioridad. Quiere decir entonces que, cuando se hablaba ayer de la propiedad privada, la propiedad privada empezó a ser algo aceptado en las costumbres de una cristiandad europea, y hasta se la confundió con la ley natural. Entonces, respetar la propiedad privada era respetar la ley. Entonces, San Pablo de pronto va a decir que el orden de la ley, sería el ethos, se opone al orden de la fe, que es la ética, que es la crítica. Y esta crítica, San Pablo dice, se contrapone el régimen de la ley al régimen de la gracia. Pero el régimen de la gracia justo es lo que viene, es desde donde se critica. Y de ahí entonces que habría una praxis que va cumpliendo las exigencias del sistema. Por ejemplo, yo soy un buen burgués, y en cambio aquel que desde los pobres del sistema critica al sistema, y eso justamente es la fe, y claro, eso lo va a colocar en una situación de contradicción, porque de pronto el sistema va a comenzar a oponérsele. Quiere decir entonces que San Pablo está hablando de la ley en el sentido de las costumbres, y de la fe cristiana en el sentido de aquel que escucha la palabra del pobre y se antepone al sistema, y entonces queda descolocado. Y al quedar descolocado viene el tema que yo llamaría la ilegalidad del profeta. Pero ahora quiero empezar a hablar de otro personaje, y del héroe. En mis reflexiones sobre la ética, empecé a entender una cosa, que el que se juega por el otro, el que queda en la ilegalidad del sistema, el que opta no solo por el pobre y porque el pobre sale, es justamente esto, el que opta por el sujeto ético no funcional de un sistema, toca con su mano lo santo. Lo santo es el otro que el sistema, como el lugar de la manifestación de Dios. Y los políticos, aún no creyentes, los héroes, cuando se juegan contra el sistema establecido por los dominados pensando en un nuevo sistema, el héroe toca la santidad. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, un San Martín, un hombre que deja su comodidad de España y se juega por liberar a algunas naciones, y que cuando ya tiene el poder se lo deja a Bolívar y parte al exilio? Es un hombre que pensó realmente en la patria futura y no en la patria pasada. Entonces, el héroe también se juega por el otro, y como el otro es lo santo, en el sentido de que Dios se revela por el pobre o por los dominados dentro del sistema, y el que se juega por esos dominados queda él mismo colocado en la exterioridad como ilegal. Y por lo tanto el profeta y el héroe son dos figuras de santidad. Y justamente hace un rato hablábamos de los contemplativos. El contemplativo, en la medida en que su contemplación le permite entender las estructuras del pecado y comprometerse contra los poderosos, es que empieza a ser profeta. Pero si se queda simplemente fuera de la sociedad para toda su existencia,
me es difícil entenderlo en este momento de mi reflexión. Me es difícil entenderlo porque me parecería mucho más el cumplimiento de una vida perfecta a lo griego, pero no a lo hebreo cristiano. Esa ilegalidad del profeta y del héroe, la ilegalidad con respecto al sistema vigente es inevitable, en mayor o menor medida. La mujer que no quiere seguir cumpliendo las funciones de una perfecta ama de casa y que empieza a exigir derechos a su esposo o a sus hijos también, porque no es asunto que los hijos varones estén esperando de su madre demasiados servicios, o el hermano le exija a la hermana que cumpla servicios de mujer futura. Todo esto, cuando esas personas ya no quieren cumplir esas funciones, caen en la ilegalidad, o es decir, en la posición de sentirse culpable. Y por eso entonces que es inevitable este hecho. Dice Mateo 23:30, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas, dice Jesús. O es decir, nosotros no somos quizás también siempre, al recriminar a aquellos que cambian las costumbres en favor de los oprimidos o de los pobres o de aquellos que sufren las estructuras, no somos nosotros a veces al disciplinarlos cómplices de la muerte de los profetas, dice Jesús. Entonces, lo interesante es pensar que esa persecución de la que hablábamos es inevitable. El que se opone a la legalidad de la dominación la debe sufrir. Y lo que pasa es que en este momento en América Latina las estructuras son tremendamente dominadoras, desde un punto de vista político, educativo, económico y hasta religiosas. Y hasta religiosas decíamos recién porque también el centro de la iglesia está muy lejos y a veces América Latina es un peón dentro de la política eclesial europea. Entonces no llegan a realmente entender lo que necesitamos y por eso también los mejores sacerdotes jamás llegarán a ser obispos. En otras épocas, allá por los 30, los asesores de la acción católica, los más activos, la gente más bien preparada, llegan a obispo. Pues ahora está seguro usted que ningún buen sacerdote que juegue por el pueblo llegará a ser obispo. O es decir, estamos en la ilegalidad de nuevo. O es decir, que la propia iglesia, como decía el hermano, pues nos retira ese apoyo. Y bien, ¿cuál es el principio de la ley? El principio de la ley es que hay que respetar el orden establecido. Ese es el principio de la ley. Y la ley de Israel, contra la que San Pablo se levanta. Y por eso dice, la ley es el principio de la muerte. Y la ley mata, porque establece un orden sin posibilidad de movilización. ¿Cuál sería el principio absoluto de la ética? La ética, como va a decir San Pablo también, la ley del amor, como la nueva ley. Pues yo ya lo he dicho de alguna manera, pero quiero repetir. El principio absoluto de la ética va a ser establecer ese cara a cara con respecto al dominado. El dominado está en el sistema siendo una función dentro del sistema. Es el obrero en una fábrica, es la mujer en una familia, es el marginal dentro de una sociedad excluyente, que excluye y que marginaliza. Hoy mismo salí en el diario, cierto, que Clinton hablaba sobre la importancia del proceso de globalización y aplaudiendo a México porque ha salido de su crisis. Vamos a ver lo que va a pasar dentro de poco. Pero de todas maneras, el hablar de esa globalización que excluye. Entonces, a los excluidos, en la medida en que yo lo tome como persona, deja de ser función, dije, y entonces el respeto al otro es el comienzo del proceso. Y la exigencia de libera al oprimido, puesto así, libera al oprimido, en cualquier tipo de situación, para mí es la exigencia absoluta, o es decir, universal. Esto tiene vigencia universal. En toda situación histórica hay oprimidos, y si no hubiera, sería una sociedad perfecta, por lo tanto estaría más allá de la historia, y eso no puede haber, que sí, entonces que la hay en todos los niveles
de todas nuestras relaciones. Alguien sufre el poder del otro, y liberar el que lo sufre sería una exigencia ética absoluta y universal, que vale para todos los casos. Y esta me parece que es justamente la manera de que Jesús dice, os fue dicho y yo os digo. Claro, el amor al prójimo es la manera de cumplir esto. Acuérdense la parábola del samaritano. Pasó un sacerdote y pasó un levita, dentro de la ley, dentro del sistema. Miren cómo era Jesús. Jesús no fue sacerdote del templo. Sociológicamente fue un laico. Ahora después, la epístola a los hebreos y muchos teólogos muestran cómo Jesús es el sacerdote sumo. Yo estoy de acuerdo, pero era un laico. Segundo, en esta parábola, miren qué anticlerical que es Jesús. Porque dice, pasó un levita que era de la orden sacerdotal y no lo vio. Pasó un sacerdote y no lo vio. Las traía Jesús. Porque no pasó Herodes y pasó Pilatos, sino que dijo, pasó el obispo y no lo vio. Y pasó el cura de la parroquia y no lo vio. Y pasó un sindicalista X, un samaritano, que era enemigo, y este lo vio. Pero justamente vio el que estaba fuera, el que estaba fuera del camino, el que estaba fuera de la ley, el que estaba tirado fuera. Esta gran parábola a los samaritanos nos muestra estas categorías. La totalidad del sistema con su ley y la exterioridad del pobre, que el que lo respeta y lo sirve es justamente el que establece la nueva ley. Esta parábola del samaritano, como todas las de Jesús, no son cuentitos para niños. Y Jesús no era un predicador popular. No, Jesús era un teólogo de escuela, pero de la escuela hebrea, habiéndola aprendido en su familia, en su sinagoga y en grupos quizás esenios u otros. Él tenía categorías explícitamente pensadas, era un teólogo. Y por eso entonces cuando le preguntan quién es el prójimo, o es decir, el otro, él le cuenta una parábola, pero en la parábola vemos muy claras las categorías. El levita y el sacerdote caminan dentro de la ley, y por eso justamente que es el levita y el sacerdote que son los hombres de la ley. El samaritano no tiene ley porque es de otro pueblo. Y justamente el que no tiene ley es el que es capaz de ver el otro. Esa es la fe. San Pablo está jugando con esto, y él era un fariseo, y de la escuela farisea, de tal manera que había estudiado como nadie la ley. El principio absoluto es el respeto al otro, el libera al otro, y este es el principio de la nueva ley. Y de ahí entonces podríamos ir derivando los principios de exigencias que se levantan contra lo establecido y desde el donde nuestra vida misma es puesta en cuestión. Yo hablo entonces de la ley ético-comunitaria. La ilegalidad del profeta y del héroe no es la ilegalidad absoluta. Y entonces Santiago dice, actuad a la manera de quienes van a ser juzgados por una ley de hombres libres. Es decir, actúen según alguien que va a ser juzgado, pero no por la ley del sistema o la ley del pueblo, sino por una ley de hombres libres. Y la ley de hombres libres es la ley de los que se comprometen en un sistema futuro y de una ley que ellos mismos van a tener que generar. De manera que cuando se habla, Santiago va a hablar de la ley del reino, y para decir que Santiago es alguien que parecería opuesto a San Pablo, ¿cierto? Porque él dice, las que valen son las obras y no la fe, pero es justo a la inversa. La fe en este caso es creer en el sistema, y las obras de la libertad es el comprometerse con los pobres. Entonces, San Pablo y Santiago están usando sus palabras de otra manera. La ley de San Pablo es la fe de Santiago, y la fe de San Pablo
son las obras de Santiago. Y entonces aquí vemos de pronto que la gran polémica entre protestantes y católicos eran falsas. En el fondo ninguno de los dos entendió de lo que se trataba. No es que las obras sean las que salvan si las hago en el sistema como pensaban los católicos. Porque los católicos pensaban que las obras salvan. Pero cuando están hechos según los sacramentos y según el ex opere operato. Y esto era, en el fondo era una obra que se cumplía dentro del sistema. Y una obra que se cumple dentro del sistema no salva. Y entonces el católico ahí no tenía razón. Pero a su vez también no tenía razón muchas veces Lutero cuando pensaba en una fe que simplemente era la fe en Dios aquí y no las obras. Entonces ambos quizás habían no entendido el problema. Yo creo que desde nuestra experiencia latinoamericana está claro que, por desgracia, no podemos tomar como referencia lo establecido, las virtudes, las leyes, los valores, sino el respeto al pobre, al otro, y guiarnos por esta exigencia. Este sería el primer puntito que me gustaría que después pudiésemos seguir pensando, que le he llamado legalidad moral e ilegalidad ética. Y de ahí entonces quiero pasar al tema siguiente, que sería, en la misma línea, la heroicidad política y el martirio eclesial. En este punto se discutió mucho en los años pasados. Ahora, como estamos en una época, ¿qué diría yo?, de incertidumbre, entonces está menos claro. El que se compromete en política y por lo tanto está en el contexto de la ley, pero también con la responsabilidad de crear un orden nuevo, que se ponga a hacer cambiar la ley como político, también puede ser perseguido y también puede tener problemas. Entonces, el compromiso político es un compromiso también de construcción del reino. El reino de Dios se construye con dos instituciones, la Iglesia y el Estado. Y debo decir que sobre el Estado tenemos muy poco pensado como teología, tenemos mucha eclesiología, pero la Iglesia dice repartir el pan, pero no produce el pan. El pan lo tiene que producir el Estado, lo tiene que producir la tecnología, lo tiene que producir instituciones que no son eclesiales, por supuesto. El profeta es el que critica el sistema, pero no es el que dicta las leyes, no es el que organiza las estructuras. ¿Y quién lo hace? En el fondo, por decir algo, lo hace el Estado. Pero el Estado también entonces usa una mano de Dios. Debería hacerlo. Cumplir esa función es parte de la construcción del reino de Dios. Esto es una intuición que me gustaría el poder desarrollarla. El héroe sería la persona que se juega también por un orden nuevo, o es decir, por la Jerusalén celeste. Y la Jerusalén celeste no es eclesial, sino que es un nuevo tipo de sociedad que la Iglesia debe también construir. Entonces, lo santo, que es la Jerusalén celeste, que es el servicio al otro, se puede hacer como Iglesia y se puede hacer como Estado. Ahora, cuidado, el héroe no es lo mismo que un político cualquiera. Los héroes son aquellos que llegaron al límite, aún a veces hasta dar su vida. Otras veces no. Por ejemplo, un Washington, pues no dio su vida, no fue muerto. Sin embargo, arriesgó su vida. Ahora un Hidalgo, por ejemplo, en México, que de paso era un cura, dio su vida y fue muerto. Y su cabeza pendió ante 10 años en una fortaleza para intimidar a la gente. Entonces, el héroe es el que da la vida también por los pobres, el que da la vida por los oprimidos, y entonces el que tome la función política como vocación, cumple también una función de construcción del reino de Dios. La Iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es, dijimos, cara a cara, en comunidad ante Dios. Eso no es eclesial intrínsecamente, eso es en cualquier lado que se dé. Entonces, la función política es también función de construcción del reino de Dios. En este momento, especialmente de Roma, nos viene mucho esta idea de que el reino de Dios y la Iglesia es lo mismo.
Y de ninguna manera. La Iglesia construye el reino de Dios y también debería hacerlo un Estado. Ahora, vamos a ver después de a poco cómo ambos pueden negar al reino de Dios. Y entonces es el pecado de ambos. Entonces, la heroicidad funda el Estado y el martirio funda la Iglesia. Y esto me interesa mucho, porque la muerte heroica del político, por ejemplo, un Camilo Torres. ¿Camilo Torres es un héroe o es un mártir? Romero, ¿es un mártir o es un héroe? Bueno, para mí está bastante claro, pero se los quiero proponer como objeto de discusión. Para mí Camilo, aunque sea un cura, es un héroe. ¿Por qué? Porque fue un hombre que fue propuesto rector de la Universidad de Colombia, de Bogotá, que no dejó, que se presentó después en política, podía haber sido hasta candidato a la presidencia, dejó todo eso, se metió en la guerrilla, creyó que eso era más eficaz y más inmediato para lograr el triunfo, un error total. Fue muerto de inmediato antes de pegar un tiro. Fue mártir, yo no pienso, fue héroe. Ahora, puede aún ser un héroe equivocado, pero ciertamente dio su vida por la patria y por la construcción de un nuevo orden, pero no eclesialmente, sino políticamente. En cambio, el caso de Romero es muy distinto, él no es un héroe político, él es claramente alguien que da su vida por la construcción de la Iglesia, y entonces es un profeta y es un mártir. Jesús, ¿fue un mártir o fue un héroe? Pues está claro que Jesús fue un profeta y por lo tanto un mártir. Pero una cosa, no dijo que no fueran necesarios los políticos y los héroes. Entonces él puso una mejilla y luego la otra, dijo que había que ponerla. Pero eso para construir iglesia, pero no necesariamente para construir Estado, porque las funciones son distintas. Por ejemplo, la Iglesia no puede defender al inocente, aunque lo mate, porque muere con el inocente, y por lo tanto no puede jamás, lo que hablábamos ayer, tomar un arma. Pero en cambio, el político o el héroe debe hacerlo en la defensa del inocente. Y por eso entonces un Hidalgo, un Washington o un Camilo tuvieron que tomar ciertos medios para cumplir fines que son políticos, pero no eclesiales. Jesús no fue un político ni iba a fundar un Estado. Pero hay que fundar Estado. Él fue un profeta que fue a fundar una iglesia. A veces, miren, en las discusiones que hacemos, esto se confunde todo. Porque queremos exigir a los héroes los carismas de los mártires. Y entonces queremos que el Estado funcione como la iglesia utópicamente, por ejemplo en el tema de la no violencia, y entonces se hace unas confusiones totales. El héroe y el profeta en la persecución. Cuando el sistema está establecido y es fuerte y es poderoso, ahí empieza el trabajo de los que construyen la patria futura. Y entonces esas son las épocas más peligrosas. Y es ahí donde los héroes y los mártires son muertos. Cuando indican el camino, pero todavía no han construido la nueva sociedad. La sociedad tendría algo así como 4 etapas. Interesante para poder ir distinguiendo lentamente estas cuestiones. La etapa 1, diría yo, es donde se produce la dominación, y ahí es donde aparece la crítica. La etapa 2, donde se construye lentamente el proceso de liberación. La etapa 3, donde es la etapa clásica de una sociedad donde todavía no se ven dominados. La etapa 4 es de nuevo la primera. Este mismo sistema se cierra sobre sí mismo y el dominado comienza a sentirse dominado. Estamos de nuevo al origen. Cuidado, no se repiten, pero es un poco la diacronía de la historia. Entonces, el héroe y el mártir se encuentran aquí o en el camino. Es el caso en Egipto estaban los esclavos y hubo 10 plagas. ¿Qué habrá sido las 10 plagas? La sangre llegó al Nilo. El hijo del faraón fue muerto. Pues eso evidentemente eran conmociones histórico-sociales tremendas. Había rebeliones populares, había una cantidad de cuestiones. A tal punto que al fin el faraón le dijo a los esclavos que se fueran. Bueno, pero en ese tiempo es donde el héroe muere y el mártir muere.
y es Romero. Entonces, hay un momento de la persecución en que el Estado, Babilonia, se llena de la sangre de los mártires. Posteriormente, el héroe es el que comienza la construcción del Estado. Y esto habría que razonarlo hasta teológicamente, cuáles son las virtudes del constructor del Estado. En Brasil, después de la gran represión militar, muchos cristianos de comunidad de base y demás entraron en política al PT, al Partido Trabajista. Y el Partido Trabajista pues tiene muchos problemas y tiene muchas contradicciones. Y no logra la presidencia con Lula, se la gana de nuevo Cardoso, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta, es la construcción del orden. Ahora, en las comunidades de base, mucha gente no se mete en política, sino que sigue construyendo la iglesia. Entonces, uno, como le decía ayer, construyen el muro de Jerusalén, que es la organización política, pero otros construyen el templo, que es la iglesia. Y la iglesia también es necesaria, las dos son necesarias. ¿Por qué la iglesia es necesaria? Primero, para vivir la trascendencia en la historia, la comunicación con Dios. Pero también para que cuando el sistema se totalice, alguien pueda criticarlo proféticamente para que la historia fluya y continúe. Es decir, la iglesia tiene una función histórica muy propia. Y no es tan claro que existan otras instituciones históricas en la historia mundial. El héroe entonces construye la muralla, el profeta construye el templo, o es decir, continúa la comunidad. Y después entonces el político comienza a ejercer el poder del Estado. Y el poder del Estado es necesario, es la coerción legítima de la que yo hablaba, porque disciplina a la sociedad. Y de esta manera se establece un orden. Pongamos la Bolivia que se libera de los españoles y comienza la organización nacional. ¡Qué lío! ¡Qué problema! Quizás no lo hemos terminado todavía, desde casi 2 siglos después de la independencia. Y en América Latina ningún Estado la ha terminado de construir. El religioso, muchas veces, sobre todo ya no digo comunidades de base, sino sacerdotes, obispos, gestiona los bienes religiosos, organiza la iglesia. Por ejemplo, en América Latina, después de la emancipación, hubo que nombrar obispos, hubo que reorganizar parroquias, hubo que organizar seminarios, hubo que hacer la iglesia. Eso sería el momento 3. Pero de pronto el Estado es superado. Empieza un pueblo a tomar conciencia que son necesarias cosas nuevas. Y ahí entonces es donde el Estado reprime a los nuevos pobres, a los pobres que se van dando en la nueva situación. Y la Iglesia se identifica con el Estado, y entonces esos fueron los 2 temas que planteamos hoy. La Iglesia se identifica con el Estado en la cristiandad, se santifica a los dominadores, y entonces de pronto la dominación ya es también consagrada. Miren ustedes cómo la Iglesia, los papas, consagraron a Carlomagno en el año 800. El emperador se transformó en un emperador cristiano y apareció la cristiandad. O toda la época colonial donde eran los reyes católicos y donde todo se hacía desde un Estado católico. O aún en nuestros países cuando hubo concordato con la Iglesia y el Estado estaba amparado por la protección eclesial. Esto se llama, o le llamamos, la cristiandad, o es decir, un orden de cierta, convivencia ambigua entre la Iglesia y el Estado, pero también la Iglesia con los grupos dominantes, la burguesía, con los grupos que ejercen el poder. Y entonces ahí vemos cómo Iglesia y Estado están en esta situación que nos decía de matrimonio y de divorcio, de mutua complicidad. Y el héroe y el profeta es el que se levanta a criticar tanto al Estado cuando se vuelve represor, como a la Iglesia cuando se hace cómplice del Estado. Entonces, en este momento, después ya de una gran efervescencia, después del concilio de Medellín, hemos vuelto a la cotidianidad
de una iglesia con contradicciones dentro de un Estado con contradicciones. En 1995 América Latina y la iglesia estamos en una gran complejidad. Tenemos un regímenes democráticos formales, de legalidad porque han sido elegidos, con sistemas económicos de mucho mayor injusticia, y al mismo tiempo una iglesia que, habiéndose jugado por los pobres fuertemente durante unos años, ha como frenado un poco su camino y vuelve a organizar las cosas poniendo a muchos de estos profetas en el campo de los perseguidos, como decía el hermano. Entonces, estas tensiones yo creo que van a ser inevitables en el próximo futuro. Tendremos que ver cómo situarnos ante estos complejos problemas, y yo solamente quise darle estas intuiciones en que la fe cristiana hoy, vivida desde el Estado como compromiso político o vivido desde la Iglesia como compromiso cristiano, se encuentra pues en tensiones difíciles, y que tendríamos que tener muy claro cuáles son el camino que vamos a atravesar en el próximo futuro. Muy bien. Bueno, habría que ir un poquito más lento a pensar entonces qué es el Estado. ¿Qué es el Estado? Pues si tomamos la sociedad en completo y pensamos que hay una sociedad civil, y la sociedad civil sería justamente todo ese conglomerado de instituciones que constituyen la vida cotidiana, la escuela, las entidades privadas, las empresas, todo lo que significa la sociedad civil. El Estado sería algo así como la sociedad política. La sociedad política es la que ejerce el poder institucional, y es desde el gobierno hasta los cuerpos jurídicos, el Congreso, pero también incluye el ejército, la policía y muchas otras instituciones. Tú dices, ¿cómo se trama esto con la Iglesia? La Iglesia también permea todo esto. Voy a decir, en una época, en la época colonial, la Iglesia era parte de la sociedad política, porque era nombrada por el rey y había patronato, y entonces la Iglesia participaba de el poder político del Estado, pero también tenía una enorme presencia en la sociedad civil, porque iba hasta las últimas parroquias y la enseñanza prácticamente estaba en sus manos. Desde el 1810 en adelante, de la emancipación, pues la Iglesia va a ser reducida primero a la sociedad civil, va a ser lanzada por el liberalismo fuera de la sociedad política y nunca más va a regresar a ser parte de la sociedad política. Y desde que no hay más patronato, entonces ni siquiera hay relación directa entre la sociedad política y el Vaticano, por ejemplo, de tal manera que hoy la Iglesia es una entidad de la sociedad civil. Es un gran organismo dentro de la sociedad, pero en relación con el Estado sí es la sociedad política. Entonces hay instituciones de la sociedad política, muchas instituciones en la sociedad civil, entre las cuales se encuentra la Iglesia. Ahora, para un cristiano el asunto es preguntarse, esta institución eclesial, ¿cómo cumple su función dentro de la sociedad? Ahora, los órganos de la Iglesia a su vez, podríamos decirle, hay órganos burocráticos que vienen desde los obispos o sacerdotes, pero después es la vida cotidiana del pueblo, y esa vida cotidiana se vive en cada familia. Entonces todo se trama, ¿no? En la individualidad de nosotros, por una parte somos partes funcionales del Estado, y por otra parte somos también participantes de la sociedad iglesia. ¿Dónde se tocan? En todas partes. Y yo mismo pues voy a votar un día y voy a una comunidad de base otro día. Y esto está íntimamente ligado. Ahora, las instituciones son las que regulan de manera histórica estas relaciones entre personas. Entonces, en la medida en que yo me relaciono con los otros en tanto ciudadano, soy miembro de la sociedad civil o del Estado. En tanto me relaciono con los otros como creyentes, soy parte de la comunidad eclesial. Ahora, estas dos instituciones ahora se relacionan. Y entonces una puede hacer un acuerdo con la otra, o una negociación, o una puede enfrentarse a la otra, o a su vez pueden complementarse en ciertos momentos
yo creo que la institución primera, y la que yo querría que se discutiera un poco, es todos los cristianos debemos formar parte de una comunidad empírica. Eso significa una comunidad en donde nos conozcamos. Llámenle comunidad de base, llámenle comunidad cristiana o llámenle como sea. Pero si yo no formo parte de una comunidad empírica en donde yo conozca a los demás y pueda hacer la corrección fraterna, a la base, yo no soy cristiano. Esto me gustaría que se discutiera, pero esto vale hasta para los religiosos y los sacerdotes, porque ¿quién me corrige a mí? ¿Quién me ayuda a mí? ¿Quién me da alegría cuando tengo llanto? O cuando yo estoy alegre, ¿quién puede también beneficiarse de mi alegría? Tiene que ser un grupo de personas donde se conozcan y donde pueda haber la revisión de vida. Que saben que en el pasado había una dirección espiritual, que había un sacerdote que podía dirigir a una persona. Ahora la dirección espiritual es comunitaria. Entonces, a la base de la iglesia como institución debe haber una comunidad empírica. Ahora, no muchos participan a ella. Ahora, los que participen a ella son cualitativamente en este momento el centro de la iglesia. Pero a su vez, en esas comunidades también tienen que estar esos desplazados y esos pobres participando. Y entonces, cuando ellos se reúnen, es lo que podríamos llamar dentro de la iglesia de los pobres. Y la iglesia de los pobres es la participación de los pobres mismos en estas comunidades. Entonces, cuando un pobre toma el Evangelio y se comenta, tiene una riqueza y una profundidad que nadie puede darla. Y esta es una referencia para toda la iglesia, y esa es una institución. Entonces, el problema de organizar las comunidades de base como punto de partida. Estas charlitas se llaman ética comunitaria. Y cuando pienso en comunitaria, pienso en una comunidad empírica de base. Esa es la privilegiada de todas las instituciones posibles. Luego viene ya la parroquia, pero que es impersonal, o vienen movimientos, distintos tipos de movimientos, o viene diócesis y lo que sea, pero todo eso está montado sobre el cara a cara de la corrección fraterna, del tomar juntos nuestra vida. En este punto sí sería fundamental que esté claro. Ahora, está claro el tema, pero hay otros movimientos, sí, pero los otros tienen que montarse sobre esto. Por ejemplo, pueden movimientos estudiantiles, pueden movimientos de grupos barriales, pueden movimientos marginales, pueden movimientos aún de cristianos con compromiso político y aún otro tipo de Sagrado Corazón, esto y aquello, pero todos deberían fundarse sobre una verdadera corrección fraterna a partir de la comunidad. El hecho de cuando la iglesia se transforma justamente, pongamos, en una cristiandad y pretende identificarse con el reino de Dios. Cuando la iglesia dice, yo soy el reino de Dios, y al mismo tiempo impide que el Espíritu promueva otros movimientos, profetas y carismas. Entonces, cuando la iglesia mata a los carismas, persigue a los profetas, y en nombre de una, digamos así, conducción única, Franz Hinkelhammer, en el trabajo sobre la crítica a la razón utópica, que recomiendo, toma entre esas 5 figuras de razón utópica, toma uno primero de Peter Berger, el modelo de la sociedad conservadora, y luego critica a Hayek, el neoliberalismo, la planificación perfecta dentro del stalinismo, pero toma también Flores Magón, como un anarquista latinoamericano. Y es un buen capítulo. Ahora, hablando con Hinkelhammer, yo le digo, mira, me parece que el tema sería el siguiente, y lo presenté también en una reunión entre ustedes. Se define de la siguiente manera: si todos fuéramos perfectos, el Estado no es necesario. Es el modelo regulativo del anarquismo, que tiene su positividad. Si todos fuéramos perfectos, el Estado no es necesario. Por ejemplo, puedo decir que en el reino de Dios no habrá Estado, estamos de acuerdo, y no habrá iglesia. No habrá iglesia, no habrá ni obispos, ni papas, ni nada de esto. O decir que esto es instituciones de la historia. Ahora, de que si todos somos perfectos, el Estado no es necesario, se deduce
de manera directa que es imposible empíricamente que todos seamos perfectos. Por lo tanto, el Estado es necesario y lo será siempre. No hay puerta. Es imposible que seamos perfectos. Todos. Eso es empíricamente imposible. Ahora, si alguien piensa que es posible como tú lo piensas, porque estás diciendo no, bueno, ahí entonces entraríamos en otro problema, que sería el pretender históricamente lo imposible, le llama Franz Hinckelhammer, es una ilusión trascendental, sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando yo intento lo imposible, fuerzo las cosas a tal manera que realizo justo lo contrario de lo intentado. El comunismo en Marx no fue una etapa histórica, fue una idea regulativa. E intentarlo en la historia es caer en una ilusión trascendental, que el estalinismo cae y muchos otros. Entonces hay que tener cuidado en estas cuestiones de la factibilidad, porque ahí está todo el problema, ¿no? Es la factibilidad de las cosas, es decir,